En el libro de Segunda Reyes, capítulo 6, una historia muy conocida, pero que hoy estuve todo el día pensando en esta palabra y creo que todo lo que hoy se habló es la confirmación de lo que Dios ya había pensado en su corazón. Amén. Dice la Escritura: y el corazón del rey, Segunda Reyes capítulo 6, versículo 11, y el corazón del rey se turbó por esto, y llamando a su siervo le dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Versículo 12 dice: entonces uno de los siervos dijo: no rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel. Diga conmigo: el profeta Eliseo está en Israel. El cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Diga conmigo: Dotán. Dotán. Gloria al nombre de Jesús. Cierre sus ojos por un instante. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque hemos comenzado, Señor, un tiempo hermoso en tu presencia. Gracias por los testimonios. Gracias porque tú siempre sigues siendo el mismo y lo vas a hacer siempre. Gracias por esta palabra, Señor, que tú has puesto en mi corazón para soltarla en esta casa. Amén. Creo, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo. Creo en tu presencia. Y es por eso que en el nombre de Jesús de Nazaret sometemos todo espíritu a la obediencia de Cristo en la cruz del Calvario. Todo lo que no pertenezca a tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús le ordenamos salga afuera por el poder de la palabra. Todo embotamiento de mente hoy lo anulamos en el nombre de Jesús y declaramos que se despierta el espíritu de cada hombre y de cada mujer para vivir en este tiempo lo que tú has determinado. En el nombre de Jesús de Nazaret, declarando que tu palabra anula toda palabra de brujos, hechiceros, espiritistas, macumberos y humanistas, declarando que tu bendición está en nuestra vida, y el que nos bendiga será bendito, pero el que nos maldiga será maldito. Padre, porque tu palabra dice que en el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios, Señor, no habrá estéril ni gente que aborte. Es por eso que hoy declaramos en el nombre de Jesús que esta casa es una tierra, es una casa que da frutos al 100%, donde los ministerios no se abortan, sino llegan a su cumplimiento en el nombre poderoso de Jesús. Señor, te damos gracias y te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Den un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Gracias, gloria por tu palabra. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, es un privilegio poder compartir la palabra con una responsabilidad, sabiendo que hay visita también. Soy de la ciudad de Catamarca, allí en la tierra de Andalgalá, junto con el pastor Leandro, que él está en la tierra de San Gil. Hoy él no pudo acompañarme porque hoy le toca hacer un salto, estar en una iglesia y de ahí saltar a otra. Ahora supuestamente ya está terminando de predicar en una y tiene que ir a otra, pero mañana vamos a estar los dos aquí para compartir todo lo que Dios tiene. Amén. Y mientras le pedí a Dios que lo que nosotros hagamos nunca permita a Dios que sea un show para la iglesia, sino que lo que nosotros hagamos sea siempre un ejemplo de compromiso. Amén. Y cuando Dios me entrega esta palabra, la Biblia dice que el corazón del rey de Asiria se turbó por esto. Digan conmigo: por esto. Por esto. Hoy es un tiempo donde la hermana decía: el enemigo se ha ensañado con muchas personas. El enemigo trae muchos problemas a la iglesia, pero lo lindo, lo hermoso, es cuando Dios, por medio de su presencia, habla por medio de su espíritu. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios pueda estar preparado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nada acontece sin que Dios se lo revele antes a sus siervos los profetas. Ahora, cuando el rey, dice la Escritura, planeaba en lo más secreto de su cámara atacar a Israel,
Dice la Escritura que siempre era descubierto, porque si usted lee la historia, dice la Escritura que el rey mandaba atacar al pueblo de Israel y Eliseo le decía, no suban por este lado porque iba a estar el enemigo, no suban del otro lado porque iba a estar el enemigo. Entonces nunca el enemigo lo podía sorprender. Amén. Entonces hoy en día nosotros necesitamos pasar tiempo en la presencia de Dios, y muchas veces el tiempo en la presencia de Dios se basa en aprender a escuchar. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Muchos de nosotros nos gusta enseñar, siempre somos buenos para enseñar, más a las personas nuevas cuando vienen a la iglesia, pero muchos de nosotros hemos aprendido que el verdadero hombre con sabiduría es el que invierte tiempo en aprender a escuchar para saber lo que va a hablar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, nosotros entendemos que la iglesia pasa procesos, pero cuando hay profeta, digan conmigo, hay profeta. Profeta. El diablo nunca se va a salir con las ganas, nunca se va a salir con lo que él quiere hacer, nunca se va a cumplir su propósito, porque aunque esté planeando destruir una vida, aunque esté planeando levantarse y esclavizar a la iglesia, siempre mientras haya profetas, Dios va a desbaratar los propósitos del diablo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Ahora, dice la Escritura que estaba Eliseo en aquel lugar. Y la Escritura dice que cuando el enemigo venía a atacar al pueblo de Israel, ellos se sorprendían. Ellos venían y le decían al rey, rey, no los pudimos atacar porque el pueblo de Israel nos estaba esperando. ¿De qué manera el pueblo de Dios puede estar prevenido? ¿De qué manera el pueblo de Dios puede estar esperando a los ataques del enemigo para que el enemigo no se salga con la de él? Anoche predicando allá en Plotier, le dije, si tengo un lema en mi iglesia, que nunca el diablo te vea como él te quiere ver. Mírate al espejo y dile, yo quiero verme como el Señor quiere verme. Gloria a Dios. Amén. Amén. Entonces la Biblia dice que el diablo vino a matar, a robar y a destruir. Siempre está planificando en lo más secreto cómo destruir tus sueños, cómo destruir tus metas, cómo destruir tu vida, cómo destruir tu matrimonio, cómo destruir a la iglesia, y siempre está ahí. Y mire, tiene un ejército que está unido, un ejército que pelea todo unido, y es por eso que la Biblia dice que una casa dividida no prevalece, una iglesia dividida no prevalece. La unidad, también lo declaró Jesús, cuando tendrían que estar unidos para que venga el poder del Espíritu Santo. La unidad manifiesta un poder sobrenatural que lo representa a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Es por eso que nosotros tenemos que aprender que mientras más unida esté la iglesia, menos va a poder filtrarse el enemigo. Mientras más estemos unidos, ¿de qué manera? Orando los unos por los otros, cubriéndonos. No es necesario saber el problema del hermano para estar orando por él. Nosotros tenemos que tomar la responsabilidad. Primero, cubrir a la cabeza. La Biblia dice que tenemos que velar, y velar significa cuidar en oración. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Entonces, cuide a su hermano en oración, cuide a sus pastores en oración, cuide a la danza en oración, cuide a quien está sirviendo en oración, porque es un poder que se desata a través de la unidad. Entonces, este rey se asombraba y decía, díganme si hay alguien. Ahora mire, el infierno debe estar preguntándose, yo a esta joven la quería liquidar, quería terminar con su vida, pero díganme quién está aquí de parte de la iglesia de Aposento Alto, quién está escuchando los planes que yo tengo. Ahora, eso era lo que ocurría con este rey. La Biblia dice que el rey se asombraba y decía, ¿quién es el que está como informante, que declara todo? ¿Por qué? Porque es imposible hoy en día. Es imposible encontrar a alguien que pueda estar en su recámara y que Dios le revele todos los secretos, lo más íntimo de lo que planea el enemigo. No es imposible. Amén. Es posible. ¿Por qué? Porque cuando usted lo busca a Dios, Dios, dice la Biblia, se revela a usted. Entonces es imposible poder escuchar la voz de Dios como lo hacían los profetas antes. No es imposible, es posible. Amén. Es posible que Dios le revele lo que el enemigo está planeando. Sí es posible, porque Dios se lo prometió a Abraham, y la Biblia dice que nosotros somos descendientes de Abraham, y no hay nada, diga conmigo, no hay nada que Dios pueda hacer o que el enemigo quiera hacer que Dios no nos revele antes. Siempre lo va a revelar a nuestra vida. Amén.
Entonces el enemigo se va a sorprender y usted tiene que prepararse día a día para sorprenderlo al enemigo. El enemigo se tiene que sorprender. Decía la Escritura que el rey decía: ¿quién? Díganme quién es el que viene de parte del pueblo de Israel y que viene y escucha lo que yo estoy planificando, que me arruina los propósitos. Primera palabra que Dios me dio para soltar en esta casa: que esta casa va a ser una generación que le va a arruinar los propósitos al enemigo. Que cuando la juventud necesite pasar al frente y el enemigo se levante contra ellos, en esta casa van a ver una generación que le va a arruinar los propósitos al diablo. ¿Cuántos dicen amén? El Señor tenía un propósito con los niños. Siempre en esta casa Dios va a encontrar a alguien que le estorbe al enemigo y le arruine los propósitos. Amén. La Biblia dice que el Hijo de Dios vino ¿a qué? A deshacer las obras de las tinieblas. Así es. Lo único que está haciendo la presión en tu vida es manifestar que eres hijo de Dios. Así es. Porque cuando el diablo te quiere matar, el Señor te da vida. Aleluya. Porque cuando el diablo te quiere destruir, el Señor te restaura. Cuando el diablo te quita las fuerzas y te deja sin nada, ahí viene el Señor y te da nuevas fuerzas. Gloria a Dios. Dice que este rey estaba asombrado y estaba enojado. ¿Quién es? Y hay alguien que le dice: no, Señor mío, no se enoje, no se turbe. ¿Por qué? Ahí está el profeta Eliseo. Y esta palabra me retumbaba: el profeta Eliseo. Ahí está el profeta Eliseo. ¿Saben quién era el profeta Eliseo? El profeta Eliseo fue alguien que aprendió a pasar por 3 lugares. Diga conmigo: 3 lugares. 3 lugares. La Biblia dice que Eliseo, para obtener lo que Elías tuvo, dice que tuvo que pasar por Betel. Betel significa un encuentro con Dios. Y es por eso que la exigencia de esta casa manifiesta que no es llegar y servir al Señor. Es necesario tener un encuentro con Dios para que cuando atravieses momentos difíciles, ese encuentro con Dios te sostenga. ¿Por qué? Porque el segundo lugar es Jericó. Y cuando se habla de Jericó, se habla del tiempo en que Dios le ordenó a Josué circuncidar al pueblo de Israel. Y la circuncisión habla de corrección, habla de exhortación, habla de disciplina. Es por eso que esta casa marca una trayectoria en lo que Dios manifiesta en un orden en el cual la Biblia dice: si no tenés un encuentro con Dios, no vas a resistir la disciplina. Aleluya. Y muchas veces tenemos que aprender a renunciar. Para poder soportar la disciplina tenemos que aprender a renunciar. Jesús dijo: el que quiere ser mi discípulo, el que quiera ser disciplinado por mí para ser alguien de Dios, tiene que aprender a renunciar a mamá, a papá, a tu esposo, a tu esposa, aún repudiar tu propia vida para poder ser disciplinado. Entonces, si la iglesia no tiene un encuentro con Dios, nunca va a poder resistir la disciplina que después lo va a ayudar ¿a qué? A pasar por las aguas del Jordán. Aleluya. ¿Qué significaban las aguas del Jordán? Las aguas del Jordán es donde Jesús se bautizó. ¿Y cuál era la palabra que soltaba Juan el Bautista? Arrepentidos y convertidos, generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a oír? Una predicación hermosa, ¿verdad? Que si nos predican eso en este día, no, yo me voy a otra iglesia porque acá son duros, generación de víboras, le dijeron. Y era él el que le preparaba el camino al maestro. Amén. ¿Quién nos enseñó a oír? Da frutos dignos de arrepentimiento. Las aguas del Jordán hablan de una persona que al pasar por un encuentro con Dios acepta la disciplina y aprende a morir. Amén. Y a dar frutos dignos de arrepentimiento. Señor. Amén. Ya no te van a conocer por quién eras, ni se van a acordar de quién eras. Van a saber quién sos hoy por causa de ese proceso. Amén. Eliseo era un hombre que estaba arando la tierra cuando recibió su llamado. Él estaba arando la tierra. Y miren qué hermoso es esto. ¿Por qué? Porque si hubiera venido esta joven a él como hombre, quizá como hombre no tiene nada que darle. Porque Elías le dijo eso a Eliseo: ¿qué tengo yo contigo, varón? Y él volvió, quemó el arado, mató los animales. ¿Qué significaba eso? Que él estaba diciendo a Elías: Elías, yo me decido a seguir porque yo no voy detrás tuyo, voy detrás de lo que tú portas. Porque él entendió el llamado. Aleluya. Entonces cuando Eliseo le muestra esto a Elías, le estaba diciendo: no tengo nada que me ate para volver. No hay un trabajo que me pueda asegurar que si no me funciona el ministerio, pastor, me vuelvo a trabajar. Los discípulos, cuando muere Jesús, ¿dónde lo encontraron a Pedro?
abarca. Entonces, esta trayectoria marca que el que toma el arado no mire hacia atrás. Amén. No se puede volver atrás. No podemos dejar algo que nos garantice que si el ministerio no funciona, hay algo que me va a ayudar a sustentarme. Porque los que somos llamados a vivir por fe, entendemos que lo que nosotros teníamos no nos funcionó hasta hoy. Entonces lo que viene es lo que nos tiene que funcionar. Amén. Entonces es ahí donde Eliseo vence lo natural para recibir lo sobrenatural. Amén. Eliseo nos mostró que él sabía escuchar, aún dentro de un ambiente profético, la voz de Dios. Porque dice la Escritura que antes que Elías sea levantado, habían profetas a su alrededor y le decían: hey, ¿sabes que tu maestro se ha quitado? Y él le decía: sí, callad. Porque cuando usted tiene un encuentro con Dios y pasa por estos procesos, sabe a quién tiene que escuchar y a quién no tiene que escuchar. Porque lo que no tienes que escuchar te puede desenfocar de lo que Dios quiere hacer con tu vida. Te puede desenfocar del ministerio que Dios tiene para ti. Te puede desenfocar. Mire si las palabras que escuchaba nuestra hermana eran: Dios no te ama, Dios te ha desamparado, Dios te ha dejado. Y hoy no estaría dándole la gloria a Dios por lo que Dios ha hecho. Amén. Eliseo aprendió a mostrar esto. Yo sé a quién escuchar, porque sé lo que quiero declarar. Amén. Eliseo estaba mostrando esto: yo soy un futuro profeta. Ellos eran profetas, pero él sabía lo que tenías que escuchar, porque las voces de ellos los podían desenfocar. Elías le dice: ¿qué es lo que venís a pedir? Porque pasaste por estos procesos y todavía no te querés apartar de mí. El que vive Jehová y vive mi alma, que no te dejaré. Así es. ¿Y qué es lo que crees, Eliseo? Quiero una doble porción de tu espíritu. Porque si hoy hay alguien que está en la iglesia, tiene que entender que no puede estar solamente para ser un miembro de la iglesia. La gente tiene que entender que estamos aquí para recibir el doble de lo que nuestro Padre hoy tiene como plataforma. Porque el Hijo hereda lo que el Padre le entrega. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Lo que el Padre tiene es una plataforma para que el Hijo camine. Porque la Biblia dice que el bastardo no hereda, el que hereda es el Hijo. Amén. Es ahí donde los derechos legales en el mundo espiritual se ponen en acción. Entonces le dice: cosa difícil me pide, pero si me ves, se te otorgará. Entonces él sabía que no podía escuchar las palabras que lo podían desenfocar de lo que él quería ver. Ahora, ¿qué es lo que tú quieres ver? ¿Qué es lo que quieres obtener al venir a la iglesia? ¿Quieres un milagro? ¿Sabe cuánta gente se ha ido al infierno por los milagros en su vida? ¿Sabe cuántas personas se han perdido con milagros en su vida? Pero si Dios ha hecho un milagro es porque hay un propósito. Amén. El rey estaba enojado y cuando dice: no, Señor mío, no se turbe. ¿Por qué? Porque está el profeta Eliseo allí. Cuando hablen de este lugar, tienen que decir: ahí está el que revela lo que el diablo quiere hacer en este barrio. Ahí están, en esta iglesia están los que revelan lo que el enemigo quiere hacer en la ciudad. El intendente tiene que oír que en esta casa Dios revela lo que el enemigo quiere hacer en la ciudad, y que en este lugar se va a encontrar una solución a través de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Hoy declaramos sobre esta tierra que el enemigo va a ser turbado. Se va a turbar tu enemigo. Amén. Aquel que se levantó contra tu ministerio, el que se levantó contra la iglesia, el que se levantó contra tu vida, va a ser turbado por lo que Dios va a hacer con tu vida. Amén. No, Señor mío, está el profeta Eliseo en ese lugar. Y él dice: búsquelo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Para que yo mande a prenderlo. Usted va a ver que la unción, muchos piensan que solamente es gloria, pero la unción te trae persecución. Así es. Porque lo que está en precio no es la cabeza del portero, no es la cabeza de las chicas de danza, es la cabeza de quien muestra revelación. Es por eso que tenemos que cubrir la cabeza de la iglesia con oración. Tenemos que cubrir dando nuestra vida, porque el verdadero amor es el que da su vida por los demás. Amén. Entonces cuando el rey dice: búsquenlo para que lo prenda, ellos le dijeron: ¿dónde estaba? Y le dijeron: en Dotán. Digan conmigo: Dotán. Dotán.
La Biblia dice que Dotán significa dos pozos o doble festín. Cuando buscamos en la historia de por qué se declara dos pozos, en una palabra hebrea se deriva de que ese pozo se transforma en cisterna y se deriva a cárcel. Cuando habla del Dotán, habla de un momento en que pudiste caer en un pozo, estuviste dentro de una cisterna o terminaste en una cárcel. Y cuando hablamos del mundo espiritual, usted va a ver que, oh, qué casualidad, profeta Jeremías, ¿dónde lo metieron? A José, ¿dónde lo metieron? Pero quiero hablar de José, porque muchos de nosotros caímos en un pozo. Y la Biblia habla y dice que Dotán significa dos pozos. Pero yo te quiero hablar del primero. Porque el pozo en el que fue metido José fue metido por sus hermanos, su familia. ¿Por causa de qué? De que él tenía la visión de lo que Dios iba a hacer con su vida. Los primeros que no entienden la visión, los primeros que son utilizados son los de la casa. El enemigo, ¿qué dijo Jesús? Son los de la casa. Entonces cuando ellos se levantan y lo agarran a José y lo meten en un pozo, y José da una clase en ese lugar. Porque José, el soñador, diga conmigo, el soñador. Y eso le pasa a cada persona que tiene sueños. Yo, cuando recibí una palabra profética, ya me imaginaba ser como Anacondia, quería ser como Anacondia, el primero que conocí. Después veía el ministerio de Dina Santa María y me gustaba la liberación del demonio. Entonces soñaba con eso. Pero cuando usted aprende a soñar, viene un perseguidor, porque los soñadores son aquellos que alcanzan las metas cuando Dios se cruza en su camino. Amén. Entonces José cayó en el foso, allí en la cisterna. Dice la Escritura que José fue echado ahí por sus hermanos. ¿Y qué se aprende en un pozo? En un pozo se aprende que en el fondo significa cuando caemos bajo. Cuando tocamos fondo es cuando caemos bajo. Allí se ve la oscuridad. En el fondo del pozo se siente el frío de la soledad, donde gritas y nadie te escucha, solamente tu propia voz. Y ahí es donde crees que Dios no te escucha, que Dios no está con vos. Ese frío de no tener a tus hermanos, a tus hermanas, y vos sentís que esa separación. En el pozo se aprende a ver que todo a tu alrededor es oscuro. Pero así en el pozo José aprendió que todo lo que está a su alrededor no sirve para cuando está en el pozo. ¿Sabe lo que sirve cuando uno está en el pozo? Es mirar hacia arriba. Porque cuando miramos hacia arriba vemos la boca, vemos la salida, vemos la luz. Amén. Entonces José aprendió a que mirando hacia arriba ya la oscuridad no lo atemorizaba. Mirando hacia arriba él veía la salida. Entonces la tranquilidad, cuando vienen los hermanos, lo sacan de ahí y lo venden. ¿Y qué pasó con eso? Él empieza a aprender, bien, cuando empieza a aprender de la situación que le toca vivir. Entonces allí aprendió todo lo que era el comercio, y de allí lo pasan a un lugar mejor. Y quizá usted puede pensar, ay, en el camino de Dios me está yendo de gloria en gloria porque he conocido al Maestro. Pero viene un de repente de Dios que es permitido por Dios para enseñarte. Lo que le sucedió a José. ¿Dónde termina José? En la cárcel. El segundo significado de pozo, cisterna, cárcel, Dotán. Pero allí José ya no era el que había caído en el pozo. Allí no era el hermano menor que lloraba por lo que le habían hecho sus hermanos. ¿Saben qué se convirtió por aprender de las situaciones que le tocaba vivir? En el interpretador de sueños. Porque en el camino de Dios nunca puedes estancarte. En el camino de Dios nunca puedes seguir siendo el mismo. En el camino de Dios no te puedes conformar con ser solamente un pastor. Tenés que saber que Dios tiene más y más y más. La palabra anterior dijo: es poco para mí que sea mi siervo. Yo te he llamado ¿para qué? Para que seas luz. Aleluya. Cuando hablamos de luz, hablamos de expansión, de una velocidad, de un rompimiento. Pero cuando este soñador entró en la cárcel, él ya no era aquel que lloraba, aquel que estaba mal, el que estaba en el pozo. Ahora se había convertido en un interpretador de sueños. Amén. Porque cuando aprendes de las situaciones que te toca vivir,
vos ya dejás de ser un soñador y pasás a ser un interpretador de sueños. ¿Qué Aleluya. significa eso? Que entendés que Dios te hizo pasar tantas cosas porque va a venir gente que va a necesitar de tu experiencia. Vas a entender que en tu caminar lo que Dios te permitió pasar y obtener victorias porque le vas a enseñar a otro que recién está empezando en ese proceso, pero tú le vas a acelerar la victoria en su vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Entonces la palabra dice esto. José, en el primer pozo que le tocó pasar, era el soñador. En el segundo, era el interpretador de sueños. Ahora Dotán significa dos pozos. Hay gente que en las situaciones que les toca vivir no aprenden en la primera y vuelven a caer en el pozo en la segunda y vuelven a caer en la tercera vez en el pozo y vuelven a sufrir lo mismo. La iglesia no es para que vivas siempre lo mismo y sufras siempre de la misma manera. La iglesia es para entender que hay un Dios que te permite ser un soñador, pero te cambia a ser un interpretador de sueños. ¿Qué es lo que te está diciendo? Te recibe siendo un creyente, pero te empieza a utilizar como un verdadero hijo de Dios para salvar las almas. Aleluya. Entonces, Dios no puede entender porque hay personas que no pueden aprender en el primer proceso. Cuando vuelven a caer en el pozo, lo normal sería, yo ya sé que la salida es mirar hacia arriba. No, volvemos a mirar a los costados, volvemos a sufrir lo mismo, volvemos a pasar la oscuridad, volvemos a pasar la frialdad de los momentos. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Pero la Biblia dice esto, que usted no puede no aprender de las situaciones que usted vive. Así es. Porque Dios no te tiene para que sigas siendo un hombre o una mujer que vengas a la iglesia solamente. Cuando salgas allá te vas a convertir en el verdadero instrumento de Dios. Estás equivocado si realmente ser un servidor de Dios porque estás detrás del púlpito. ¿Saben qué? Muchas veces la iglesia está de fiesta pero el cielo no. Porque todos aquí somos salvos y disfrutamos de milagros, y aunque recibas un milagro dentro de la iglesia, el cielo hace fiesta cuando un pecador se arrepiente. Amén. Entonces es ahí donde tú te activas. Hemos enseñado y el pastor ha enseñado ¿qué? Que el pastor es el que pare ovejas. No. ¿Quién pare ovejas? Las ovejas. Las ovejas. El pastor te da el alimento, te engorda, te fortalece, te cuida de los lobos, de los leones, de los osos. Amén. Pero no puede parir ovejas y le ponemos cargas que no tiene que llevar. Es ahí donde el Señor te dice esto, los procesos que te tocan pasar. Siempre lo vas a tener al pastor para alimentarte, lo vas a tener para protegerte, para cuidarte. El pastor pone el lomo contra la brujería, la hechicería, el ocultismo, pero lo que tú has vivido es una enseñanza y es un aprendizaje para que tú aprendas a qué, que tú ahora te toca enseñar. Amén. Gloria a Dios. A través de tu testimonio. ¿Sabes por qué? Porque el verdadero predicador es el que predica con su testimonio. Amén. Ahora dice la Escritura que le dijeron, está en Dotán. Bien conmigo, Dotán. Dotán. ¿Y saben lo que es Dotán? Es un lugar donde está en el medio de Jerusalén. Ese lugar, dice la Biblia que ellos paraban en ese lugar. Hacían una parada para poder llegar a su destino. Dotán era un lugar donde la gente sí o sí tenía que parar para llegar a su destino, y allí lo encontraban al profeta. Y yo le dije, Dios, ¿por qué esta iglesia se la llama Dotán? Porque aquí van a llegar la gente, ¿para qué? Para poder llegar a su destino, para encontrarse con su propósito, para encontrarse con la visión, para encontrarse con lo que Dios necesita revelarle a sus vidas. Amén. El Dotán de esta ciudad tiene que ser la casa de oración, la casa de Dios. La gente tiene que llegar a este lugar y encontrarse con su propósito. Amén. ¿Por qué el profeta Eliseo estaba en ese lugar? ¿Por qué el ejército le dijo, rey, lo vas a encontrar allí? Porque los profetas de este tiempo no tienen que ser los que le traigan una palabra linda o que te toque el corazón. Tiene que traer la revelación, el refrigerio. Te tiene que revelar para que puedas llegar al destino, no para que te quedes en medio del destino. Di una charla a unos profetas y le dije, de nada sirve que después del proceso venga y me diga por qué sucedió eso. La Biblia dice que el profeta, Dios le revela antes de que sucedan las cosas, porque Dios nos da autoridad para evitar los planes del diablo. Así es. Amén.
Cuando lo encuentran en Dotán, la Biblia dice que significa doble festín, porque depende de ti solamente. Así es. Depende de ti, que estando en la iglesia, cuando vuelvas a pasar el momento que viviste anteriormente, sea un festín o sea un dolor de cabeza. Así es, amén. Sea un festín o un dolor de cabeza. La hermana declaraba y decía, es para que otra Claudia reciba lo que yo recibí. Es más, vale, hermano, para eso se lo llama Dotán. ¿Por qué? Porque ya no va a ser sufrimiento, ya no va a ser un recuerdo del dolor, ya no va a ser amargura, ya no va a ser frialdad. Me vas a tener a mí para que con mi testimonio yo te diga cuál es la respuesta, cómo se ve hacia arriba, qué es lo que no se tiene que hacer, qué es lo que no se tiene que escuchar. Amén. Bien conmigo, doble pozo Doble pozo o doble festín. o doble festín. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted qué quiere en el camino de Dios? ¿Que el Dotán de usted sea el doble pozo o el doble festín? Doble festín. Mañana vamos a tener una reunión que el pastor quiere que sea una fiesta, algo... Pero yo quiero que usted entienda esto. De nada sirve traer una palabra que venga y lo glorifique a Dios si usted la va a tomar como una simple prédica y no se la va a llevar a su casa como una llave, una herramienta para que cambie las cosas. Aleluya. Esta palabra a usted le tiene que hacer entender que el Dotán es el lugar donde Dios te coloca para que la gente llegue a tu vida. Y saben que el Dotán estaba en un lugar alto. ¿Qué casualidad este lugar está en un lugar alto? ¿Por qué? Porque la Jerusalén era el lugar de las luces, el lugar de la fiesta. Entonces la iglesia tiene que ser el lugar donde se tienen que encontrar con los profetas de Dios. Aleluya. Los verdaderos profetas que hablan palabra de parte de Dios, no historias bíblicas. ¿Saben lo que significa en el hebreo Dotán? Quiero decir esta palabra solamente. Donde te colocan o te imparten algo. Te colocan, te posicionan de algo o te colocan algo. La iglesia no puede ser una iglesia donde usted venga, cante y se vuelva a la casa y sea siempre el mismo. Aquí hay un manto apostólico y usted tiene que venir y tomar el manto. Dice la Biblia que Eliseo agarró el manto de Elías, golpeó de la misma manera y le funcionó de la misma manera. Iglesia, esta casa tiene su fruto y los frutos no son solamente de un solo hombre. Usted tome del manto y va a ver, golpee de la misma manera, no de distinta manera, no de la manera que a usted le parezca. Del manto se golpea de la misma manera para que funcione de la misma manera. Usted ve que este ministerio hace milagros, este ministerio provoca liberación, este ministerio crece. El que está en usted tiene los mismos genes, usted tiene la misma sangre, tiene la misma visión. Por lo tanto, cuando se hable de este lugar, van a decir, no sé, no, diablo. ¿Sabe lo que pasa? Es que en aposento alto hay profetas que revelan los secretos que tú estás planificando para destruir tu ministerio. Y esos profetas no lo activan a la iglesia y le imparten algo de lo cual hace que sean deshechos todos tus planes. Entonces usted va a desear llegar a la casa de Dios para que el apóstol venga y ponga sus manos. Porque la Biblia dice esto. Los apóstoles constituían poniendo sus manos, pastores, maestros, evangelistas, más apóstoles. ¿Usted quiere ser un miembro más? ¿O le gustaría ser un evangelista? Amén. ¿Quieren? ¿Saben qué? Dios me dijo que anotara esto. Lo que tú vences, Dios te lo entrega como autoridad. Gloria. Pero lo que te vence, te esclaviza. Pecado que tú vences, Dios te da la autoridad. Vicio que tú vences, Dios te da la autoridad. Pero pecado que te vence, te esclaviza. Vicio que te vence, te esclaviza. ¿Qué te quiero decir con esto? Lo que tú has vencido, Dios te lo entrega como autoridad. Si el cáncer fue vencido, Dios está entregando autoridad contra el cáncer. Que se preparen los hospitales, que se prepare la tierra de Neuquén, porque van a empezar a escuchar que en aposento alto no una persona se sanó, sino que allí imparten lo que se necesita para generar sanidad. ¿Cuánto dice amén? Allí se imparte, se coloca lo que se necesita para ser libre, para prosperar, para crecer, para avanzar. Amén. Póngase de pie, levante sus manos, cierre sus ojos.
Dios nos ha permitido quedarnos en este tiempo y he aprendido más de lo que en el discipulado me han enseñado. Cuando vine a predicar y el siervo de Dios dijo, una profeta vino y me dijo esto y usted vino y confirmó. Quizás por la pérdida de mi madre algo me chocó allí y me quedé quizás en las nubes que no sé si se dieron cuenta o no. Pero en ese momento el Espíritu Santo me decía, lo más importante es cuando una visión se traspasa. Lo más importante es cuando un manto se traspasa. Pero el manto no se lo roba, el manto se lo hereda. Amén. Es por eso que vuelvo a repetir, el manto no se lo roba, el manto se lo hereda. Y se lo hereda teniendo un encuentro con Dios. Se lo hereda aceptando la corrección, sometimiento, sujeción. Se lo hereda renunciando aún a nuestra propia vida para poder ser discipulados. De esa manera los ojos se te van a abrir y vas a heredar. Vas a heredar lo que un hombre no te puede dar. Vas a heredar lo que Dios le entregó a un hombre que es tan valioso que ni con plata ni con oro se lo puede entregar. Es por eso que cuando el apóstol le dijo a este varón, tus riquezas perezcan contigo, porque él quería comprar el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es para comercializarlo. El Espíritu Santo no es para recibir gloria. El Espíritu Santo es para consolar a la gente que está allá afuera. Amén. Si usted quiere ser una herramienta para consolar a la gente que está allá afuera, aquellos que están en los hospitales, aquellos que están con depresión, aquellos que están con amargura, con tristeza, Dios va a depositar su espíritu de la misma manera en que la depositó sobre el Padre de esta casa. Sí, Dios, amén. Dios me habló y me dijo, no todas las iglesias desean ser un Dotán en la ciudad. Aleluya. No todas las iglesias desean ser un Dotán en la ciudad. Porque los Dotán son el lugar donde la gente aprende a través de lo que se le imparte que lo que se vive no es sufrimiento, es un aprendizaje para que cuando volvamos a enfrentar al enemigo disfrutemos el botín. Aleluya. Disfrutemos el botín. Amén. Levanta tus manos ahí donde estás. Padre, en esta noche queremos dar apertura, Aleluya. Sí. Rey de Gloria, a lo que tú ya planificaste, Señor, porque le entregaste una visión a tu siervo. Y hoy como, Señor, como pastor, vengo a traer la palabra que tú me entregaste. Como hombre de Dios vengo a entregar la palabra que tú me entregaste. Aleluya. Porque no por casualidad, Señor, el testimonio de tu hija, sino porque este lugar se convierte en el Dotán de Neuquén. Aleluya. ¿Cuántas iglesias hay alrededor? Pero no todas quieren ser el Dotán. Aleluya. Muchos quieren llevarse la gloria y disfrutar de la gloria. El Dotán imparte y comparte para que sea un festín en el reino de los cielos, porque entienden, los que desean ser un Dotán entienden que las almas no son del hombre, las almas son de Dios, y que el único deseo es hacer fiesta en los cielos. Amén. Señor, te doy gracias por la vida de tu siervo. Te doy gracias, Señor, por los siervos que han venido a este lugar, Señor, de otras tierras, porque tu palabra dice, Señor, en estos tiempos, como tú lo declaraste hoy, costas, pueblos lejanos, escuchad que a esta iglesia Dios la puso como saeta bruñida para traspasar, para avanzar, para que nada lo detenga, porque este lugar se convierte en un lugar de festín, de doble festín, donde la gente sabrá que lo que vivió es para un testimonio de poder y de autoridad. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, hoy declaro y decreto por el poder de tu palabra, Señor, que cada persona, Señor, va a entender el potencial, Señor, que hay en su vida a través de la victoria que han tenido a través de venciendo la enfermedad, la victoria que han tenido a través de vencer los vicios, la victoria a través de vencer la brujería, la hechicería y el ocultismo, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque serán palabras vivientes caminando sobre esta tierra. Y la gente dirá, allí en Dotán se encuentran los profetas, allí en Dotán se encuentran los que revelan, los que traen la revelación, los que se anticipan a lo que el enemigo quiere hacer.
Porque hoy profetizo que llegarán familias que dirán gracias por la palabra que me entregaron, porque me libraron de una ruina, porque me libraron de que mi matrimonio se destruya, porque me libraron de morir en las adicciones. Espíritu Santo, en esta hora te doy gracias. Te doy gracias porque tu Espíritu, Señor, se está moviendo en este lugar. Porque tu Espíritu se está moviendo en este lugar, Señor. Y tú no constituyes a cualquier iglesia como un Dotán, un lugar del doble festín. Porque esta iglesia ha aprendido que el testimonio es para llevarlo a la calle, es para manifestarlo en la calle de que Cristo sigue siendo el mismo de hoy y por siempre. En el nombre de Jesús, siervo de Dios, prepárate, porque volverás a escuchar en tus oídos lo que se está hablando de la iglesia. No, vas a escuchar, por medio de tus oídos vas a escuchar que en Dotán se encuentran los profetas y es la gente que está preparando, la gente que está disciplinando, y la gente que está siendo disciplinada va a entender que no era por un carácter de riguroso, no era un carácter frío, era un carácter apostólico lo que estaba formando a la iglesia. En el nombre de Jesús, Padre, yo te doy gracias y toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza te la doy a ti, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso.